El correo electrónico me cayó como un balde de agua fría. El asunto, divorcio, era de la abogada de David, mi esposo. Mi mundo se desplomó. De nuevo, no era la primera vez que la sombra de su ex esposa, la perfecta, la impecable, la superior según mi suegra Isabel, se cernía sobre nosotros. Pero esta vez era diferente. Esta vez era la ex quien estaba destrozada. Y mi suegra, la mujer que durante años me había comparado implacablemente con ella, estaba atónita. Mi suegra me comparaba con su ex nuera, pero yo demostré mi valor. ¿De dónde nos miras? Escribe sobre esto en los comentarios. Por favor, me gusta y suscríbete al canal. Soy Laura, tengo 38 años, soy emigrante de Venezuela, cuidadora de ancianos en Phoenix, Arizona, y mi situación migratoria es irregular. Mi esposo, David, un ingeniero civil de 40 años, siempre ha sido un hombre bueno, aunque un poco indeciso. Su madre, Isabel, de 59 años, mexicana, es la personificación del perfeccionismo tóxico. Desde el primer día me comparó con su ex nuera, una mujer que parecía sacada de una revista, exitosa, elegante, con una vida perfecta, según ella. Una vida que no era más que una fachada, como descubrí más tarde. Isabel se ensañaba conmigo. Mis habilidades como cuidadora, mi dedicación, mi amor por David y por su familia no importaban. Para ella siempre faltaba algo: la elegancia, la riqueza, el estilo de vida de su ex nuera. Era una tortura constante, una comparación que minaba mi autoestima, que me hacía sentir insuficiente, una simple emigrante de Venezuela, una indocumentada, a los ojos de una mujer que se creía superior por su nacionalidad y su clase social. Era como ser una emigrante de México en el peor sentido de la palabra, humillada y menospreciada por la misma sangre de mi esposo. Recuerdo un cumpleaños de David. Isabel, con una sonrisa hipócrita, me regaló un pañuelo de seda para que te veas un poco más elegante, como Ana. Ana, la ex esposa. El pañuelo sin usar aún descansa en un cajón, símbolo de la constante humillación. Isabel no solo me comparaba, me robaba la tranquilidad. A veces incluso se permitía acceder a la cuenta bancaria conjunta, justificándolo con frases como ayudar a David a administrar sus finanzas, un disfraz para robarme dinero. Cada vez era más claro que la emigrante de Venezuela no era bienvenida. David se encontraba en el centro de este conflicto. Intentando apaciguar a ambas, su madre y su esposa, su indecisión solo agravaba la situación. A menudo me sentía sola, indefensa, frente a una fuerza opresiva que parecía indestructible. La emigrante de Venezuela, en un país extranjero, se sentía abandonada y sin poder contra la implacable suegra mexicana. Vivía con miedo, con la presión constante de no estar a la altura. El peso de la comparación, del odio silencioso, era una carga insoportable. Pero el karma, aunque lento, actúa. El correo electrónico que hablaba del divorcio contenía un detalle sorprendente. Ana había cometido fraude, había estafado a la empresa de David, llevándose una gran suma de dinero y dejando a la familia en una delicada situación económica. De la noche a la mañana, la imagen de la perfecta Ana se derrumbó. Isabel, por primera vez, se quedó sin palabras. La mujer que durante años había criticado mi sencillez, mi falta de sofisticación, se vio enfrentada a la realidad. La perfección que tanto admiraba era una farsa, una mentira cuidadosamente construida. Fue en ese momento, mientras ayudaba a David a resolver las consecuencias del fraude de Ana, mientras mostraba mi fuerza, mi inteligencia, mi capacidad de resolver problemas, que Isabel vio mi verdadero valor. Vio la mujer que estaba detrás de la emigrante de Venezuela, la mujer trabajadora, leal y amorosa. El silencio de Isabel, esa vez, fue un signo de arrepentimiento, un reconocimiento de su error. Nunca se disculpó explícitamente, pero su actitud cambió.
El tono de sus comentarios se suavizó, su desprecio disminuyó, su hostilidad se desvaneció. No fue un cambio repentino, pero fue un cambio palpable, y fue suficiente para mí. Aprendí que las comparaciones son odiosas, que cada persona es única, con sus propias fortalezas y debilidades. Aprendí a valorar mi propio ser, a confiar en mi intuición, a no dejar que el juicio ajeno me definiera. Aprendí a establecer límites, a defenderme, a no permitir que nadie, ni siquiera mi suegra, me hiciera sentir menos. Aprendí a perdonar, no por ella, sino por mí misma. La lección: las comparaciones solo ciegan el corazón. Cada persona vale por lo que es. Y yo, la emigrante de Venezuela, la emigrante de México, había demostrado mi valor no para obtener su aprobación, sino para encontrar la mía propia. El cambio en la actitud de Isabel fue gradual, sutil, pero innegable. Dejó de hacer comentarios hirientes, dejó de compararme con Ana. No fue una transformación repentina, sino un lento proceso de adaptación, una especie de reconocimiento silencioso de su error. Aún conservaba ciertas actitudes controladoras, cierta tendencia a querer intervenir en nuestra vida, pero ya no con la misma agresividad, la misma insistencia. Era como si una capa de hielo que la había recubierto durante años se hubiera comenzado a derretir, dejando paso a una personalidad más vulnerable, más humana. La emigrante de Venezuela había logrado algo inimaginable. David, por su parte, también experimentó un cambio significativo. Al presenciar la traición de Ana y el apoyo incondicional que le brindé, comprendió la verdadera naturaleza del amor y la lealtad. Su indecisión, esa constante búsqueda de equilibrio entre su madre y su esposa, se desvaneció. Ahora se posicionaba firmemente a mi lado, defendiéndome de los intentos más esporádicos de control de Isabel. Nuestra relación se fortaleció, se consolidó. La confianza y la comunicación se convirtieron en los pilares de nuestro vínculo. Una relación construida sobre la base del respeto mutuo y la comprensión. Mi situación laboral también experimentó una evolución notable. Las habilidades que había adquirido como cuidadora de ancianos, un trabajo que al principio había sido una necesidad económica, ahora se convirtieron en una fortaleza. Empecé a especializarme en el cuidado de pacientes con Alzheimer, recibiendo formación adicional y certificaciones que me permitieron acceder a mejores oportunidades de trabajo. Mi pasión por cuidar a los demás, combinada con mi profesionalismo y mi dedicación, me abrieron puertas que antes parecían inaccesibles. El éxito profesional me proporcionó no solo estabilidad económica, sino también una mayor independencia y autoestima. Ya no me sentía inferior, ya no me dejaba intimidar por la opinión de los demás. Había construido una identidad sólida, una identidad que se basaba en mi propio mérito, en mis propios logros, en mi propia fuerza interior. La emigrante de Venezuela, que había llegado a un país extranjero con pocos recursos, había construido su propio imperio de éxito. Empezamos a planificar nuestro futuro. La inestabilidad económica que nos había acompañado durante la etapa más conflictiva de nuestra relación había desaparecido. David y yo, con un mayor sentido de seguridad, comenzamos a hablar de comprar una casa, de tener hijos, de viajar. Nuestros sueños, antes ahogados por la sombra de las comparaciones y las manipulaciones, ahora florecían con fuerza y vigor. Habíamos superado la tormenta y mirábamos hacia el futuro con optimismo y esperanza. Recuerdo una noche, mientras cenábamos, Isabel se refirió a Ana con un tono completamente diferente. No fue una crítica ni una comparación, sino un simple comentario sobre el pasado, sin el veneno de antes. Dijo algo así como: Ana era una buena actriz, pero tú eres auténtica,
fue un reconocimiento tácito de mi valor, un reconocimiento que llegó sin necesidad de palabras excesivas, sin la teatralidad de antes, simplemente una observación objetiva, un testimonio de que finalmente había entendido quién era yo, cuál era mi lugar en su familia. El cambio en nuestra dinámica familiar no se limitó a la relación con Isabel, también se extendió a otras áreas de nuestras vidas. Comenzamos a participar en actividades juntos, como familia, íbamos a picnics, a conciertos, a museos. Los fines de semana ya no estaban marcados por la tensión y la incomodidad, sino por la alegría y la unión familiar. La emigrante de Venezuela se había integrado completamente, convirtiéndose en parte esencial de la familia. La emigrante de México, que había llegado con miedo y recelo, ya formaba parte de una familia que la apreciaba y la quería. Las dificultades del pasado nos habían unido aún más. Habíamos superado juntos la adversidad y ese proceso de superación había fortalecido nuestro vínculo, nuestro amor, nuestra familia. Habíamos aprendido a comunicarnos, a apoyarnos mutuamente, a crecer juntos. Y aunque el recuerdo de las comparaciones y las manipulaciones de Isabel seguiría siempre presente, ya no tenía el poder de afectarnos, de dividirnos, de dañarnos. Habíamos construido algo sólido, algo perdurable, algo que ningún odio, ninguna manipulación, ninguna adversidad podría jamás destruir. Unos años después, nuestra vida era un retrato de serenidad y felicidad. David y yo habíamos consolidado nuestra relación, construyendo un hogar lleno de amor y estabilidad. Habíamos comprado una casa amplia y cómoda en un barrio tranquilo, con un jardín donde nuestros 2 hijos, Sofía y Mateo, jugaban sin cesar. Mi carrera profesional había alcanzado nuevas cumbres, con proyectos ambiciosos y clientes prestigiosos. La emigrante de Venezuela había logrado el éxito, no solo económico, sino también personal y familiar. Isabel, aunque seguía siendo una figura presente en nuestras vidas, ya no era la misma mujer de antes. El perfeccionismo tóxico que la había caracterizado durante años se había suavizado, sus intentos de control se habían disipado, dando paso a una actitud más serena, más comprensiva, más humana. Había aprendido a apreciar nuestras virtudes, a valorar nuestra dedicación, a reconocer nuestro amor incondicional. La transformación no era completa, pero era notable, palpable. Era el resultado de un largo proceso de aprendizaje, un proceso en el que todos habíamos participado, cada uno con su propio papel en la obra. Recuerdo una tarde, mientras compartíamos un café en el jardín, Isabel me contó algo que me conmovió profundamente. Me confesó que durante muchos años había vivido con miedo al fracaso, a la soledad, al abandono. Su obsesión por la perfección, su necesidad de controlar todo, eran manifestaciones de sus propias inseguridades, de sus propios miedos. Fue una revelación impactante, un testimonio de la vulnerabilidad que se ocultaba detrás de su fachada de perfección. Era como si al fin se hubiera quitado la máscara, revelando la mujer vulnerable, la mujer herida que llevaba dentro. En ese momento sentí una profunda compasión por ella. No era el tipo de compasión que anula la culpabilidad o que condonaba sus acciones, sino una compasión entendida, basada en la comprensión de su dolor, de sus miedos, de sus propias luchas. Había sido víctima de sus propios demonios internos, prisionera de su propia mente, y en ese entendimiento encontré la última pieza del rompecabezas de mi propio proceso de sanación. A partir de entonces, nuestra relación cambió para siempre. No se convirtió en una relación de amistad cercana, ni en una relación de complicidad profunda, pero sí en una relación respetuosa, tranquila, basada en el entendimiento mutuo y la aceptación.
Habíamos superado el odio, el resentimiento, la manipulación y habíamos construido una relación nueva, más sana, más madura. Era el final de una larga batalla, el comienzo de una nueva etapa. Un día, David me sugirió algo que me llenó de alegría y orgullo. Queríamos organizar una fiesta para celebrar los logros de mi carrera. Una fiesta a la que invitaríamos a amigos, a clientes, a familiares, incluyendo a Isabel. Era un gesto simbólico, una confirmación de que habíamos superado nuestras diferencias, de que habíamos construido una familia unida, una familia que celebraba los éxitos individuales como triunfos colectivos. En la fiesta, Isabel se acercó a mí, con una sonrisa sincera en su rostro. Me dijo algo sencillo, pero profundamente significativo. Laura, estoy orgullosa de ti. Has demostrado que la verdadera fuerza reside en el amor propio, y tú has encontrado el tuyo. Fue su forma de pedir disculpas, su forma de reconocer su error, su forma de expresar su amor, un amor silencioso, un amor que había tardado muchos años en florecer, pero que finalmente había llegado a su plenitud. La fiesta fue un éxito rotundo. La atmósfera era alegre, festiva, llena de amor y gratitud. David e Isabel estaban juntos, y aunque entre ellos seguía existiendo una cierta distancia, la tensión había desaparecido, reemplazándose por una especie de paz tácita, una paz construida sobre la base del respeto mutuo y el entendimiento. La emigrante de Venezuela había encontrado su lugar, no solo en una nueva tierra, sino también en su familia. La emigrante de México, que había llegado con miedo, había logrado algo inimaginable, un hogar donde la felicidad es auténtica, perdurable y plena. Los años siguientes transcurrieron en una calma inusual. La paz que habíamos logrado construir en nuestra familia era frágil, pero real. Era una paz que se había ganado a pulso, a través de un largo proceso de sanación, de aprendizaje, de crecimiento personal. La emigrante de Venezuela, la mujer que había llegado a Estados Unidos con poco más que la ropa que llevaba puesta, había construido un imperio de amor, de estabilidad, de felicidad. Un imperio que no se basaba en la riqueza material ni en el poder, sino en el respeto mutuo, en la confianza y en la comprensión. David y yo seguimos construyendo nuestra vida juntos. Nuestros hijos crecieron, convirtiéndose en jóvenes brillantes y compasivos. La educación que les dimos se basaba en el amor, en el respeto, en la importancia de establecer límites, en la necesidad de defenderse del abuso en todas sus formas. Habíamos aprendido una lección dolorosa y, a través de ella, habíamos creado un ambiente familiar donde la comunicación abierta, la confianza y el apoyo incondicional eran la norma. Mi carrera profesional seguía prosperando. Mi experiencia como cuidadora de ancianos, combinada con mi talento innato para el diseño de interiores, me permitieron crear un negocio exitoso y gratificante. Mi objetivo ya no era solo obtener riqueza material, sino mejorar la vida de las personas mayores, proporcionarles un ambiente confortable y seguro. La emigrante de México había encontrado su propósito. Un propósito que le daba sentido a su vida, un propósito que le permitía ayudar a otros a superar sus propias dificultades. La relación con Isabel siguió evolucionando, cada vez más serena, más tranquila. Ya no había comparaciones, ni críticas, ni manipulaciones. La tensión que había caracterizado nuestra relación durante años había desaparecido, dando paso a una convivencia respetuosa y pacífica. Nos veíamos con frecuencia, compartiendo momentos de conversación amable, de complicidad familiar. Habíamos logrado transformar una relación tóxica en una relación civilizada, basada en la comprensión y en el respeto mutuo. Un día, Isabel me invitó a almorzar a su casa. Durante la comida, me contó una historia sobre su propia infancia, una historia de pobreza, de abandono, de falta de afecto.
Era una historia de dolor, de sufrimiento, de frustración, una historia que me explicó muchas de sus acciones del pasado, sus comportamientos controladores, sus ansias de perfección. Comprendí que su necesidad de controlar, de manipular, de criticar, eran mecanismos de defensa para protegerse de sus propios demonios internos. Ese día perdoné a Isabel completamente. No fue un perdón fácil ni automático. Fue un perdón que surgió del fondo de mi corazón. Un perdón que implicaba la aceptación de su pasado, la comprensión de sus motivos, la convicción de que su comportamiento tóxico no definía su esencia como persona. Era el perdón definitivo, el perdón que me liberaba del peso del pasado, del resentimiento, del odio. La emigrante de Venezuela, la emigrante de México, había encontrado la verdadera paz interior. La relación con Isabel continuó evolucionando, convirtiéndose en algo inesperado, una amistad. No era una amistad basada en la complicidad, sino en el respeto mutuo, en la comprensión, en la aceptación. Nos convertíamos en confidentes, compartiendo nuestros miedos, nuestras alegrías, nuestros sueños. Habíamos construido un vínculo inesperado, un vínculo que se basaba en el perdón, en la comprensión, en el amor. Nuestra historia familiar se convirtió en un ejemplo de superación, de resiliencia, de capacidad de perdón. Habíamos transformado una relación tóxica en una relación sana. Habíamos superado el odio, el resentimiento, la manipulación y habíamos construido una familia unida, feliz, basada en el amor, el respeto y la comprensión. La emigrante de Venezuela, la emigrante de México, había encontrado su lugar en el mundo y ese lugar era un lugar lleno de amor, de paz, de felicidad. La emigrante, que había llegado con nada, tenía ahora todo lo que un ser humano puede anhelar: un hogar, una familia y la serenidad de un camino recorrido con valentía y amor. El tiempo siguió su curso, tejiendo una trama de momentos cotidianos que se fueron convirtiendo en recuerdos preciosos. Los niños crecieron, llenando nuestras vidas de alegría y orgullo. Sofía, con su espíritu artístico e independiente, se convirtió en una talentosa pintora, siguiendo sus propios caminos, lejos de las presiones y expectativas que tanto daño habían causado en el pasado. Mateo, con su mente inquisitiva y analítica, se inclinó por las ciencias, demostrando una pasión por la investigación que le prometía un futuro brillante. Verlos crecer felices y seguros de sí mismos era la mejor recompensa a todos los esfuerzos realizados. La emigrante de Venezuela había creado un hogar donde la felicidad era genuina y sostenible. Mi carrera profesional siguió prosperando, con nuevos desafíos y proyectos emocionantes, pero mi enfoque había cambiado. Ya no buscaba solo el éxito financiero, sino la satisfacción personal, la posibilidad de hacer una diferencia en la vida de los demás. Había fundado una ONG que se dedicaba a apoyar a mujeres inmigrantes en situación de vulnerabilidad, ofreciendo asesoramiento legal, apoyo psicológico y formación profesional. Era una forma de devolver a la sociedad una parte de lo mucho que había recibido. La emigrante de México, que había experimentado la discriminación y la injusticia, ahora se dedicaba a ayudar a otras mujeres a superar sus propias dificultades, a construir sus propios futuros. La relación con Isabel se había transformado completamente. Habíamos superado el odio y el resentimiento, construyendo una amistad inesperada, basada en el respeto mutuo, la comprensión y la aceptación. Nos visitábamos con frecuencia, compartiendo momentos de conversación tranquila, de complicidad familiar. Ya no había comparaciones, ni críticas, ni manipulaciones. Solo había una relación genuina, donde la aceptación y el apoyo se habían convertido en los pilares fundamentales de nuestro vínculo. Un día, Isabel me llamó. Su voz temblaba. Me contó que había sido diagnosticada con una enfermedad grave.
La noticia me conmovió, pero no me sorprendió. Había visto en ella el desgaste de años de tensión, de lucha interna. No sentí alegría, ni rencor, ni satisfacción. Sentí tristeza. Tristeza por la mujer que había sido, por la mujer que podría haber sido, por el dolor que había causado y por el dolor que ella misma había experimentado. En sus últimos meses de vida, Isabel y yo nos acercamos aún más. Hablamos durante largas horas, compartiendo recuerdos, confesiones, arrepentimientos. Me contó sobre su infancia difícil, sobre sus miedos, sobre sus inseguridades. Me pidió perdón por el daño que me había causado, y yo, a mi vez, le expresé mi compasión y mi comprensión. Habíamos logrado trascender el pasado, construir un vínculo genuino de aceptación y cariño. En sus últimos días, rodeada de su familia, Isabel falleció en paz. No hubo lágrimas de odio ni rencor, solo tristeza por la pérdida de una mujer que había sufrido mucho y un profundo agradecimiento por el camino que habíamos recorrido juntos. La emigrante de Venezuela había encontrado la paz interior, una paz que trascendía el perdón personal para abrazar la compasión y el entendimiento. El funeral de Isabel fue sencillo, íntimo. Asistieron solo familiares cercanos y amigos íntimos. No hubo discursos largos ni muestras de dramatismo. La tristeza era palpable, pero no era una tristeza de rencor, sino de despedida. Una despedida llena de recuerdos, de lecciones aprendidas, de un camino recorrido juntos a pesar de las dificultades. En el cementerio, mientras depositábamos las cenizas de Isabel, me di cuenta de que había llegado el momento de escribir mi historia. No una historia de venganza ni una historia de odio, sino una historia de superación, de resiliencia, de crecimiento personal. Una historia que mostrara la transformación de una relación tóxica en una relación basada en el perdón, la comprensión y el amor. Una historia que inspirara a otras mujeres, a otras familias a superar sus propios conflictos, a construir sus propios imperios de paz. Mi libro, Más allá del resentimiento, se convirtió en un fenómeno editorial. Miles de mujeres de todo el mundo compartieron sus historias, encontrando consuelo y esperanza en mis palabras. El libro no era solo mi historia, sino la historia de millones de mujeres que habían experimentado situaciones similares, mujeres que habían sufrido el abuso, la manipulación, la comparación constante. Era un testimonio de la fuerza interior del espíritu humano, de la capacidad de perdonar, de reconstruirse, de encontrar la felicidad incluso después de haber pasado por la peor de las tormentas. La emigrante de Venezuela había encontrado su voz, una voz que resonó en todo el mundo. La culminación de mi historia no fue un momento específico, no fue una escena dramática, no fue un acto de venganza. La culminación fue la publicación de mi libro, el impacto que tuvo en la vida de otras mujeres, el testimonio de que es posible superar el odio, el resentimiento, el abuso. La culminación fue la comprensión profunda de que el verdadero triunfo no reside en el poder, ni en la riqueza, ni en la venganza, sino en la paz interior, en la capacidad de perdonar, de crecer, de amar. Hoy miro hacia atrás y veo un camino recorrido lleno de dificultades, de dolor, de sufrimiento, pero también veo un camino lleno de crecimiento, de aprendizaje, de amor. He aprendido a amarme a mí misma, a valorarme, a respetarme. He aprendido a establecer límites, a defender mis derechos, a decir no sin culpa. He aprendido a perdonar no solo a Isabel, sino también a mí misma, por haber permitido que me lastimaran durante tanto tiempo. Soy una mujer diferente, una mujer más fuerte, más segura, más sabia. Soy la emigrante de Venezuela, la emigrante de México, que ha encontrado su hogar, su paz, su propósito,
Soy la mujer que escribió su propia historia, la mujer que inspiró a otras mujeres a escribir la suya. Soy Laura, y mi historia es un testimonio de que la resiliencia, la capacidad de perdonar y el amor propio son las claves para una felicidad verdadera y duradera. Y esa es mi más grande victoria.